Muy buenas noches, yo soy Alonso Escobar, muchas gracias por atender la teleconferencia en la noche de hoy. Hoy, 28 de noviembre del 2013, este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Hoy vamos a trabajar con el tema conducta suicida en Medellín. Nuestra invitada en la noche de hoy es Silvana Zapata Bedoya. Ella va a estar con ustedes exponiendo el tema durante unos 40-45 minutos. Finalizado el espacio de la exposición, vamos a tener 15 minutos de preguntas, donde ustedes le van a poder preguntar a Silvana muchas cosas sobre el tema. Ella va a tratar de responder todas y cada una de sus preguntas. Y finalizado este espacio, vamos a poner en el área de chat un enlace para que por favor registren su participación. Esa es la dinámica con la que vamos a trabajar en la noche de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Recuerde que estamos grabando la teleconferencia porque hay personas que no pueden asistir en esos horarios, o de pronto ustedes quieren repetir la grabación, o de pronto la quieren recomendar a un colega. Entonces sean todos bienvenidos nuevamente y los dejo con Silvana Zapata. Silvana, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Como les dijo el compañero, mi nombre es Silvana Zapata. El día de hoy vamos a mirar todo lo que es la conducta suicida en Medellín, pero principalmente, como vemos en esta diapositiva en la que sigue, vamos a empezar dentro del contexto de la Ley de Salud Mental que tenemos en la ciudad. Aquí les presento el equipo de vigilancia epidemiológica de la ciudad de Medellín. Manejamos diferentes eventos y en este caso yo manejo todo el componente de salud mental y violencia evitable. Entonces vamos a mirar un enfoque general porque me interesa mucho que cada uno de ustedes tenga una información desde todo el contexto. Vamos a mirar la Ley 9 de 1979, que fue donde apareció todo el marco normativo de la vigilancia epidemiológica, el decreto 1562 del año 1984, y de los más principales que tenemos es el decreto 3518 de octubre 9 de 2006, en donde se reglamenta todo el sistema de vigilancia epidemiológica en la ciudad, y el decreto 2323 de 2006, por el que se reglamenta la ley novena. Aquí luego entonces vamos a mirar por qué la ley 16 que salió en el mes de enero de este año, porque medio se expide toda esta ley de salud mental, cuáles son las implicaciones que tiene en todo el contexto de salud, y también en un enfoque muy importante que empieza a abarcar todo el tema de salud mental y es también el tema de la psicología, cómo interdisciplinariamente se va a manejar todo este tema. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia que tiene la ley 1616, que ese es un paso muy grande, tanto en la medicina y en la psicología, por todo el quehacer profesional para visibilizar todo el campo de la salud mental, que no solamente lo vean desde los trastornos mentales, de que la salud mental es solamente una enfermedad mental, como dicen muchos. Nosotros hemos buscado incluso en Medellín contextos desde las personas de lo que ellos entienden por salud mental, y hemos encontrado diversos conceptos. De la idea con la implementación de la ley es que todos manejemos el mismo enfoque, en donde todos miremos que la salud mental no solamente sus trastornos, sino que tiene varios componentes, de los más principales todo el enfoque de violencias, todo lo que es la conducta suicida, el consumo de sustancias y los trastornos. Entonces vemos entonces la importancia. Todas estas implicaciones vienen desde todo el ejercicio de la psicología clínica, desde la formación que tienen los psicólogos dentro del sistema, que es la nueva incorporación, y todo lo que viene reglamentado desde el sistema de salud, desde el componente médico. Aquí esto es un campo multidisciplinar, no es que tiene más ventajas para unos y para otros no, sino que se va volviendo interdisciplinar y se va volviendo el médico, el compañero del psicólogo en todos estos componentes de salud mental, y por eso es que reglamenta la incorporación de nuevos profesionales en el ámbito médico. Vemos también algunas implicaciones para los colombianos, que hoy se cuenta con una ley que no se tenía, en donde se establece como la salud mental como un derecho fundamental, empezando desde la definición del derecho a la salud, que ya es un derecho fundamental, aunque siempre lo ha sido. Sin embargo, muchas personas lo han incorporado y lo han defendido desde otro como un servicio de salud, pero ahora se tiene reglamentado como un derecho fundamental, con una sentencia muy importante, y por eso se incorporan todos estos componentes. Además de haberla puesto en la agenda pública, incluirla como parte integral de la salud general de la población es esencial para el bienestar
y el mejoramiento de los colombianos. En estos momentos cursa el Congreso de Salud Pública y algunas experiencias exitosas entre Chile y Uruguay mencionaban que los cambios en salud mental que han tenido con la incorporación de leyes de salud mental son los cambios en la actitud y en la felicidad de las personas, que pueden haber mejora en los indicadores, pero si en la calidad de vida de las personas y la actitud y lo que ellos llamaban entre comillas felicidad no funciona, es muy complejo que haya una salud mental integral. También tenemos que las oportunidades que implica, le da 3 derechos fundamentales a las personas. Entre ellos tenemos que el derecho a la atención especializada, oportuna y digna, en la que la continuidad de las estrategias es muy importante, es decir, todas las personas van a tener atención no solamente integral, sino integrada, eso lo vamos a ver un poco más adelante. También vemos que esa atención integral a través de la concurrencia del talento humano, no solamente en la parte médica, sino también de la parte psicológica, desde la persona que te atiende en la recepción hasta la persona que te atiende al final, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, eso es muy importante. También hay una atención preferente a los niños, niñas y adolescentes con relación a la promoción y prevención temprana. Habla de incorporación en las políticas públicas que tienen las ciudades, de incorporar programas de promoción y prevención para crear estilos de vida saludables y habilidades para la vida, que es muy importante que ya se empiece a incorporar dentro de un marco de una ley, porque si bien antes se tenían como proyectos y estrategias, ahora se reglamenta, y al reglamentarlo se hace obligatorio, al hacerse obligatorio le da a uno más fuerza para luchar, no solamente en la estrategia de salud mental, sino en muchos otros ámbitos. Otras oportunidades que implica la ley es la creación de equipos interdisciplinarios. Ustedes pueden ver que antes en la salud mental primaban algunos agentes médicos, como los llamo yo, pero ahora vamos a hacer un grupo interdisciplinario de varias personas. Va a haber integración con otros sectores de la salud mental, es decir, desde los ámbitos institucional a los ámbitos escolar, a los ámbitos del hogar, al ámbito laboral. La idea es que sea interdisciplinar y que también llegue a las familias, y que antes de que se vuelva una curación de la salud mental sea más de promoción y prevención. También se van a desarrollar acciones de promoción para transformar los determinantes sociales de la salud. Esto va muy enmarcado a lo que viene en el Plan Nacional de Salud Pública, en donde se hace el análisis por determinantes, pero hay que tener claro que ahora los conceptos nuevos en lo que viene salud mental y salud pública son diferenciar las determinantes de la determinación, en donde los determinantes de salud son estos enfoques que nosotros manejamos como estilos de vida, todo lo que es lo biológico, lo ambiental, pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante dentro de la ley de salud mental, que la determinación de los factores sociales tienen un porcentaje casi del 80% del contexto social, y ese 20% son esos otros determinantes que antes conocíamos. Yo lo llamo un modelo, el antiguo determinantes sociales, el modelo estocástico, y ahora lo vemos como un modelo determinístico, en donde juega un papel muy importante el componente social. También nos permite ampliar modalidades de atención hacia la comunidad, en las que el modelo médico deja de ser protagonista, sin desmeritar la atención médica, que es supremamente importante, pero ya le damos un toque más grande en donde todos podemos participar dentro de todo lo que es la promoción y la prevención de la salud mental, incluso incorporando todo lo que llamamos primeros auxilios psicológicos, o sea, qué hacer con una persona que está cerca y necesita de nuestra ayuda, darle unas pautas específicas. No es que nadie se va a volver psicólogo ni mucho menos, sino que cada persona va a tener unas pautas específicas o cómo guiarlo en la ruta que tenga la ciudad. También tenemos entonces algunas modalidades y servicios de atención integral integrada, especificando la parte integral que ustedes ven acá. Yo se las puse porque mucha gente se complica con el término, en donde integral es la medida en la cual se proveen a través de la atención primaria y salud los servicios esenciales necesarios para todos, incluso para las necesidades menos frecuentes. E integrada combina los eventos y la información de los mismos que tienen el impacto sobre la salud. Que la idea que reglamenta la ley 1616 es que la salud mental sea integral e integrada. Entonces tenemos que vamos a tener unas urgencias psiquiátricas, va a haber atención domiciliaria, en donde cada uno de los entes territoriales se tiene que comprometer también con algunos de estos ámbitos, la parte ambulatoria, la parte prehospitalaria, centros de
adicción y farmacodependencia, centros de salud mental comunitaria que van a ser enfocados mucho en los COPACOS, que los COPACOS son los comités de vigilancia epidemiológica comunitarios, porque ¿quién mejor conoce su comunidad que los COPACOS y las ligas de usuarios? Entonces ellos van a ser unos aliados estratégicos muy importantes porque ellos conocen su territorio, conocen sus calles y nos han dado información muy importante para lo que es esta nueva incorporación, sobre todo en los programas bandera que tenemos. También vamos a tener los centros de apoyo en pacientes y familias, hospital día para adultos, niños y adolescentes, Medellín ya cuenta con algunos, y va a haber una rehabilitación basada en la comunidad, que es lo que ustedes van a ver mucho entre paréntesis como RBC, que es como la estrategia a la que más le juega la ley. También tenemos que la ley 16 tiene una acción transsectorial e intersectorial, entendiendo transsectorial desde la parte interna de los sistemas de salud, es decir, dentro de la EPS donde yo me encuentro, donde la EPS donde me están atendiendo, y intersectorial de ahí cómo se deriva a los demás ámbitos. Supongamos que el transsectorial, si yo estoy en una EPS, es ese ámbito institucional, y el intersectorial serían los demás ámbitos. Si yo soy un paciente, por ejemplo, que por conducta suicida llego a una IPS y tengo 15 años, ¿cómo debe ser la parte intersectorial? Debe llegar a la escuela para que no solamente se quede en esa atención que me hicieron en la IPS de urgencias, sino que la escuela con sus programas bandera que tenga, con su atención psicológica o psicoorientación, pueda guiar al estudiante en el proceso a tener una mejora continua dentro de este proceso de rehabilitación o de recuperación, por así decirlo. Entonces la idea es que todo sea transsectorial e intersectorial. En la ley 1616 quiere abordar los determinantes sociales que condicionan el estado de salud de la población, también prevenir el acoso escolar, la violencia, la conducta suicida, el estigma y la discriminación, y además debe haber una inclusión a la escuela, el trabajo, la familia, y se debe garantizar la autonomía. Otras oportunidades que tiene la ley 1616, que son de las más importantes, es el fortalecimiento del Observatorio de Salud Mental a través de la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica. Afortunadamente Medellín cuenta, como otros pilotos en el país, cuenta con pilotos, por ejemplo en conducta suicida, cuenta con pilotos para recopilar la información desde el sistema de vigilancia, de todo lo que parte de urgencias, y con los programas bandera, especialmente en escuelas y colegios saludables, porque como vamos a ver ahora en el diagnóstico de situación de salud de la conducta suicida en Medellín, vamos a observar que nuestros adolescentes son los que más intento tienen. También se crea el Consejo Nacional de Salud Mental como una instancia de decisión y discusión en los temas, así como el seguimiento consagrado a la red por representantes de la academia y las asociaciones. Entonces aquí vemos toda la transsectorialidad, desde todo el componente institucional hasta la academia y las asociaciones y las agremiaciones como las ONG, entre otras. También el fortalecimiento de investigación e innovación, si bien hay muchos estudios de violencia, de consumo de sustancias, de conducta suicida por aparte, la idea es integrar estudios completos de salud mental que nos permitan tener una mirada mucho más amplia de lo que es la salud mental, porque si bien ustedes saben muchas conductas, en este caso que estamos hablando de conducta suicida, muchas de ellas vienen por violencias o por consumo de sustancias o por algunos trastornos. Entonces todas están ligadas intrínsecamente la una a la otra, aunque no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Entonces es muy importante mirarlo con una mirada holística, una mirada amplia, no una mirada individual cada uno de estos eventos. Entonces la investigación y la innovación nos va a permitir llegar a esto. Vemos entonces que quienes deben prestar entonces los servicios de promoción y prevención. Entonces se preguntarán ustedes, aquí les tengo todas las empresas sociales del Estado, todos los entes territoriales, todas las IPS públicas y privadas y todas las administradoras de riesgo, porque también el componente laboral es muy importante. Deberán prestar y garantizar la atención de acuerdo con políticas, planes y programas, guías y protocolos y modalidades de atención definidas por el Ministerio en equipos interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto, equipos interdisciplinarios? Si bien antes la gente hablaba de salud mental y solamente que el psicólogo, el médico no se incorporaba porque eran temas
que para algunos no son muy cómodos. Ahora el equipo interdisciplinario va a tener la mirada desde el médico, el psicólogo, la enfermera, la persona que está en el laboratorio clínico. La idea es que los comités queden conformados por cada uno de los profesionales, incluso por esa persona administrativa que recibe a la persona en la taquilla, que conozca algunas comunicaciones de salud mental, cómo tratarlo, cómo llevarlo, para que esa atención en realidad sí pueda lograr ser integral e integrada. Otras implicaciones que tenemos para el sistema, vamos a ver dentro del sistema de salud nuestro qué implicaciones puede tener la ley 1616. Entonces debe redefinir los recursos institucionales existentes. Como si bien sabemos, muchas EPS no tienen capacidad operativa o capacidad resolutiva con el personal psicológico. A veces pides una cita con psicólogo y te la dan en 3 meses, o con psiquiatra te la dan en 4 o hasta en 6 meses, y una persona con conducta suicida no puede esperar tanto tiempo. Es la incorporación de nuevo personal a todo lo que es el componente de salud mental, para que en realidad la ciudad sí tenga un cambio importante. También se van a evaluar los costos en la atención de los eventos de salud frente a los programas de promoción y prevención, porque antes estaban más enfocados en lo que son un componente de enfermedades transmisibles y enfermedades por vectores. Entonces ahora ya va a haber más centralización en todos los recursos de salud mental principalmente. Y les cuento aquí a modo entre comillas, diría yo, de chisme, por el problema de consumos que tenemos no solamente en la ciudad sino en el país. También diseñar una estructura organizacional para la prestación de servicios. Por eso es que ustedes aquí están en la conferencia, porque Medellín se adelantó mucho a la ley 1616, implementando manuales de conducta suicida, sobre todo en el ámbito institucional, en donde ustedes van a aprender muchísimo. También es importante analizar y definir las estrategias y todos los procedimientos del POS, porque van a haber algunas incorporaciones. Y partir la conceptualización de salud mental, o sea, que todas las personas tengan su concepto de salud mental. La Secretaría de Salud de Medellín ya tiene un video institucional formado con la gente, en donde les preguntamos a las personas qué entendían por salud mental, y cogemos todas esas definiciones y les transformamos al concepto verdadero de lo que incorpora la salud mental, para que todos manejemos el mismo lenguaje. Porque muchas veces estás parado en la calle y le dices a alguien, ¿para usted qué es la salud mental? O ¿para usted qué es la conducta suicida? Por ejemplo, entonces empiezan a decir cosas que son un poco incongruentes con la verdadera definición. La idea es que todos nos estandaricemos con las mismas definiciones y los mismos conceptos. Aquí les traje como lo que han trabajado en la clasificación de los procedimientos en salud. Les traje 2 diapositivas, esta y la que sigue, donde habla sobre la nueva clasificación para salud mental, en donde se van a incorporar en la CUCS educación individual en salud por psicología, educación grupal en salud por psicología, aplicación de pruebas, es decir, evaluación de las alteraciones emocionales, evaluación del estado de salud mental con algunos instrumentos que están incorporando por el Ministerio de Salud Mental, y van a hacer una prueba piloto el próximo año para empezar la incorporación de acuerdo a la última información que nos han suministrado al ente territorial. También vamos a tener psicoterapia individual por psicología, intervención en crisis, psicoterapia de pareja, psicoterapia familiar, psicoterapia de grupo, intervención en salud comunitaria en los niveles de complejidad 2 y 1, que es donde más llegan las personas a la atención ambulatoria. Se pensó más desde estos niveles de atención porque ahí es donde nosotros primeramente llegamos. Difícilmente vamos a llegar a un nivel 3 para una atención en psicología, entonces se van a reforzar todos los niveles 1 y 2 que antes no estaban tan reforzados para la parte del componente de salud mental, y eso es un salto muy grande que tiene la ley, que esperemos pueda funcionar. Algunas problemáticas, les traje también algunas problemáticas que se van a manejar de todo el componente de salud mental, que es la atención primaria en salud integral, integrada, como ya les vine contando. Y para los problemas más relevantes, se los traje aquí, que esos son los problemas que se manejan desde todo el ente nacional. Tenemos la conducta suicida, que es el que nos ahonda aquí a estas 40 personas que estamos reunidas. Tenemos también la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, entendiendo el abuso sexual desde todas sus definiciones,
desde el protocolo 845, que es el protocolo para las violencias, que incluye violencia sexual, violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, también todo lo que es el acoso escolar, que es uno de los problemas graves que tenemos en las instituciones, y por este problema de acoso escolar tenemos varias conductas suicidas, entonces tenemos que trabajar mucho en ello, y todo lo que son los trastornos alimentarios, y sin enmarcados todos también en todo lo que son lo que comúnmente las personas conocen como salud mental, que son los trastornos mentales. Ahí terminamos la parte de lo que es la reglamentación, de todo lo que es las implicaciones de la 1616. Es como un resumen muy general de lo que ustedes deben de conocer, lo que deben implementar dentro de todo su conocimiento de ámbito profesional. Ahora les voy a mostrar cómo está Medellín en la conducta suicida. Les tengo los datos para intentos y suicidios del año 2012, y además de eso les tengo todo el primer semestre del año 2013, y algunos tenemos hasta la semana 44, es decir, hasta finales de octubre. Tenemos algunos datos, van a ver cómo se comporta la conducta suicida, qué día se presenta, cuáles son las características principales de estas personas. Yo sé que muchos dicen y le preguntan a uno, pero ¿qué se hacen con los datos que se recopilan en el CIVIGILA? Van a ver que esta información es muy importante para nosotros. Van a ver después con nuestra otra compañera psicóloga que hace las visitas de conducta suicida, todo lo bonito que hace Medellín por tratar de incorporar a estas personas a un estado integral de salud, desde todo lo mental y lo físico y lo emocional, y vamos a ver esos resultados que nos han mostrado. Vemos entonces algunas acciones, les traje aquí algunas, las principales. Desde la conducta suicida se identifican en las visitas. En las visitas nosotros visitamos, si es posible, cada una de las personas que entra al sistema de Sistema de Vigilancia Epidemiológica CIVIGILA, y todo lo que entra por escuelas y colegios saludables a partir de un formato de casos por fuera del CIVIGILA. Visitamos a la familia y al individuo para brindarle una asesoría psicosocial inicial y derivarla a otros servicios, y estamos tratando de trabajar intersectorialmente con los programas de toda la administración municipal, no solamente de la Secretaría de Salud, sino también de inclusión social, especialmente con el programa Buen Vivir en Familia. También evaluar periódicamente los indicadores de morbo y mortalidad. Tenemos un boletín cada tres meses trimestral de todos los eventos de salud mental, y somos muy juiciosos con la parte de conducta suicida, sobre todo porque el indicador de suicidio, es decir, el de muerte, es uno de los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal, y tenemos que bajar la meta. Si bien el año anterior tuvimos una tasa de 6.3 bastante alta, no superó la meta que teníamos como ciudad. Sí hemos tratado en este año de hacer más campañas, y tenemos unos casos mucho menores. Sin embargo, noviembre es un mes y diciembre son meses donde se presenta una gran cantidad de suicidios. Esperemos finales, principios de diciembre, que haya tenido efecto en lo que hemos hecho. También se debe definir acciones de promoción de salud mental y prevención del suicidio, y una línea telefónica de contención, que es la línea amiga, con el número 444-4448, es la línea amiga de salud mental. Cualquier persona puede llamar en donde se encuentre para brindarle una atención integral a estas personas que tienen alguna conducta, en este caso una ideación, que puedan consultar ahí para minimizar el riesgo. Vamos a ver entonces los datos del año 2012. Les muestro acá, miren en los intentos, miren, vamos a comparar los intentos con las muertes, que si bien algunos componentes son muy parecidos, sí contrastan todo el sexo, muy correspondiente a lo que reporta la literatura. Medellín, el 67% de las mujeres intentan suicidarse. Esto es para el año 2012, el 33% pertenece al sexo masculino. También observamos los grupos de edad. Miren aquí el grupo de edad desde acá el arranque, 15 a 19 años hasta 25 y 29, incluso hasta 30 a 34 son los grupos de edad con mayor porcentaje. Esto quiere decir que tenemos un factor de riesgo muy alto, porque si bien ustedes saben, el intento tiene algunas lesiones
que son, no, si bien no son fatales, son consecuencia después de discapacidad. Entonces esta población se vuelve población dependiente y esto genera un cambio en la transición demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener, si bien la violencia es uno de los factores que también nos genera más lesionados y discapacitados, estamos encontrando también varios discapacitados que son generados a través de la conducta suicida por las intoxicaciones tan fuertes que tienen. Se vuelven con problemas, personas con problemas renales que ya no tienen capacidad laboral, entonces estas personas se vuelven dependientes, entonces estamos perdiendo esa capacidad económica, lo que nosotros llamamos en epidemiología la población económicamente activa, está perdiendo sus años de vida saludables perdidos, tenemos años de vida saludables perdidos. Miren, les traje este mes, por eso yo les decía por acá que octubre y noviembre, si bien aquí hay una caída importante, sí tenemos bastantes casos. Julio se comportó igual en el año 2003, ahora lo van a mirar, pero miren, aquí tenemos la distribución del número de casos de intento en la ciudad. Miren que en enero arrancamos, debe ser por las fiestas, todo el mundo está contento, pero miren, en mitad de año, a partir de mayo, el incremento tan importante de casos, si bien tiene un descenso en agosto, en octubre otra vez asciende y en noviembre también asciende un poco comparado con el mes de agosto y tiene una caída importante en diciembre. Ese es el comportamiento por mes, para que miren ustedes como profesionales cómo se va aumentando los casos para estar pendientes en sus instituciones, en cada una de las corporaciones donde ustedes trabajen, para que estén alerta en los meses donde se presentan más casos. Este mapa es el primer bosquejo de lo que nosotros estamos haciendo en análisis espacial, lo vamos a ver ahorita para el año 2013, que estamos incorporándolo en nuevos análisis epidemiológicos para mirar fuentes por kilómetro cuadrado de casos, a ver, con el fin de mirar si los barrios o esos determinantes que hay en los barrios influyen o no en el aumento de la conducta suicida. Tenemos entonces, por ejemplo, tasas muy altas, estas son las tasas por 100.000 habitantes en el año 2012. Tenemos las tasas más altas en Villahermosa. Villahermosa presenta una tasa de casi de 90 por cada 100.000 intentos, seguida principalmente de la Candelaria, que es el centro, pero dentro de nuestras comunas observamos que la comuna nororiental tiene casos más, esta zona que tienen aquí verde, que está ahí marcada, tenemos tasas muy altas, excepto Aranjuez. Aranjuez tiene un componente muy importante y nosotros estuvimos como indagando en Aranjuez, y es que tienen asociaciones para jóvenes bastante importantes, y quién diría que el componente religioso de los grupos juveniles, no tanto la religión como tal, la práctica, sino las actividades que se desarrollan dentro de la religión, como son los grupos juveniles, el fortalecimiento de los grupos, la integración, hace que los jóvenes tengan un espacio para ser escuchados. Esto es muy importante, fortalecerlo y llevar a los jóvenes a estos grupos. Tenemos también, les voy a contar que nosotros tenemos toda una notificación, pero desafortunadamente en el año 2012, aunque vamos a ver una mejoría en el 2013, no todos los pacientes los podemos visitar. ¿Pero por qué no los podemos visitar? No porque la Secretaría de Salud no quiere, obvio que no. Es porque la IPS que reporta el caso nos pasa el número de teléfono. Les voy a dar esta inquietud. ¿Cuántos de ustedes, la primera vez que se afiliaron al sistema de salud, cuál fue? Piensen en este momento, cuando se afiliaron ustedes por primera vez al sistema, y cuántas veces el sistema o la EPS donde se encuentren les ha pedido actualización de su teléfono. Apuesto que a más de uno va a pensar una o ninguna, y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Las EPS traen la información del FOSIGA, entonces traen el teléfono. Por ejemplo, yo me afilié mi primera vez cuando tenía 19 años en el 2001. Y nunca más me la han vuelto a esclarecer. Y en estos momentos, cuando yo consulto el sistema, tienen el número de teléfono de mi mamá, o tienen un número de teléfono de mi abuelita y ese número desapareció. Entonces, como nosotros identificamos la persona a través de ese número telefónico, contactarla e ir a visitarla, no pudimos visitar el 52.6% de las personas. Vamos a ver aquí la parte del contexto.
de hombres y mujeres, vamos a ver que se comportan de forma similar, a pesar de que son más mujeres que hombres, teniendo esa aclaración. Por eso hay una marcada diferencia estadística dentro de la comparación de los sexos cuando se comparan, pero vemos que todas las personas la mayoría son solteras, casi en más del 60%. Muy pocos son casados, seguidos de las personas en unión libre. Hemos indagado más respecto a esto en la parte sobre todo de unión libre, y es la inestabilidad del componente familiar ha afectado a muchas personas de este estado civil. Casi todas, en su factor de riesgo más importante era como inestabilidad emocional o autoflagelación psicológica por parte de sus compañeros permanentes. Vamos a ver aquí quiénes son las personas que tienen más conducta suicida e intento, por eso se lo subrayo aquí, el intento. Miren, acá son los estudiantes, miren, sobre todo en las mujeres tenemos más estudiantes y en los hombres tenemos más empleados. Entonces miren que con diferencias estadísticas marcadas en cada uno de las ocupaciones que pudimos detectar, y tenemos un porcentaje también importante, no se puede dejar en las mujeres de oficios del hogar, que se acumulan en el total general porque son mucho más las mujeres que los hombres, pero en los hombres las personas desocupadas. Entonces miren que ahí vamos encontrando como los parámetros, el contexto de las personas que pueden tener una conducta suicida. Miramos aquí todo lo que son los casos. Según estrato socioeconómico, vamos a ver que en el año 2012 tuvimos un componente importante en el estrato número 2, pero miren que sin embargo el estrato 1 y el estrato 3 tienen un comportamiento importante que no es tampoco muy lejano de lo que se presenta del estrato 2. Entonces es bastante importante estos estratos socioeconómicos, enfocar nuestros programas y la atención en salud en estas personas. Esto nos da una indicación para lo de la implementación de la ley de salud mental, que en estos estratos socioeconómicos es donde necesitamos más fortaleza en esos componentes comunitarios, en toda esa intersectorialidad que necesitamos. Entonces ahí es donde debemos enfocar la atención. Miren ahora, a mí me gusta mucho este gráfico, porque si bien la línea amiga la tenemos, desafortunadamente todos los recursos no son habilitados para que la línea funcione las 24 horas, que es lo que uno quisiera, pero los intentos principalmente se presentan en la noche, de las 19 a las 21 horas, e incluso de las 22 a las 24. Sin embargo, en el 2012 tuvimos una importante en el receso escolar. O sea, cuando los jóvenes salen de sus clases, 12:30 de la tarde, sobre todo en la jornada de la mañana, de las 13 a las 15, tenemos varios adolescentes aquí ya, porque ya hemos hecho un análisis interno, tenemos varios adolescentes que después de su jornada escolar han intentado suicidarse. Incluso antes de salir del colegio, se paran para que todos sus compañeros los vean en los lugares más altos de los pisos de los colegios y ahí intentan autoflagelarse. Tenemos el día más importante, este no ha cambiado en la ciudad, sigue siendo igual. Desafortunadamente la línea amiga no funciona el domingo, desafortunadamente las IPS, ustedes saben que los domingos no tienen todo el personal que uno quisiera. Entonces esto nos da una idea en esos comités que se van a formar, que se fortalezca la atención en fines de semana para las personas. Tenemos entonces que el día domingo representa el 25%, tanto en hombres como en mujeres, el día predilecto, por decirlo así, para realizar conducta suicida. Tenemos también que casi todos por intoxicación, y aquí les tengo algo que comentar, y es que a nosotros nos encanta automedicarnos, porque es que a Silvana también, hasta cuando tiene gripe, o el acetaminofén que voy a comprar para todo el año, y compran una caja de 60, y tenemos muchas intoxicaciones incluso por acetaminofén. Si se toman 30, claro, tenemos muchas intoxicaciones, porque desafortunadamente, esto ya lo hemos comentado, el médico tratante, cuando uno va a una atención de consulta externa, si uno le dice, ay, es que yo estoy aburrido, de una te mandan el tratamiento para que te sientas mejor o para que duermas un poco, pero desafortunadamente los jóvenes son muy inquietos y saben que con cualquier mezcla de medicamentos
pueden tener una conducta suicida, en este caso un intento. Miren, la intoxicación es casi del 85%. Entonces miren que ustedes como profesionales deben de incorporar, indicarle a los padres, a sus propios familiares, que los medicamentos estén en un lugar bajo llave, que si alguien se medica esté controlado, no dejarlos todos juntos. Es supremamente peligroso tener medicación por fuera. Miren que es casi el 80% de todos los intentos que nosotros tuvimos en el año 2012 y no ha cambiado. Casi todos los han hecho de forma impulsiva. Miren esa barra roja tan grande, o sea, es momentáneo. Las personas intentan suicidarse en Medellín de forma impulsiva en más del 88% y llegando casi hasta el 93%. Muy pocos en el intento, aclaro, en el intento lo planean, sobre todo los hombres son los que más lo planean en un 11.6% de todos los casos que tuvimos en Medellín. Les traje esto porque si bien es importante mirar el contexto sociodemográfico, también es importante mirar los antecedentes médicos y psiquiátricos de todas las personas que nosotros teníamos. Tenemos que 355 personas de la conducta suicida de los 1800 que tuvimos en el año 2012 tenían antecedentes médicos y 333 tenían antecedentes psiquiátricos y 345 tenían antecedentes de intento de suicidio. Hay muchas personas que no dan el dato, se quedan calladas, pero hemos tratado de ahondar y mirarles, resaltarles la importancia que nos suministren esta información. Miren en la parte que yo les digo que se tiene que mirar integral los antecedentes de violencia. 545 de 1800 tenían antecedentes de maltrato, 400 tenían antecedentes de violencia intrafamiliar, 218 de violencia física y de violencia psicológica 542. Entonces miren que no se puede mirar el problema desde un solo enfoque. Tenemos que mirar todo el enfoque de la conducta suicida desde todo el componente de salud mental. Vamos a ver en la siguiente diapositiva el otro componente que nos toca, que también está en la salud mental, que es el componente de consumo de sustancias, que es esto que ustedes ven aquí, SPA. Miren que las personas que intentaron suicidarse tenían un exceso de consumo de alcohol 236, teníamos un exceso de consumo de marihuana en 160. Miren este que me preocupa mucho, este de la cocaína, me deja muy triste porque son muchas personas, porque la cocaína debería de ser uno de las sustancias que menos se consume en nuestra ciudad, pero tiene tantas modificaciones y es de tan fácil acceso, uno diría que no, que eso es supremamente costoso, pero aquí en Colombia y en Medellín es supremamente económica. Y miren, 114 personas tenían consumo excesivo de cocaína en las personas que intentaron suicidarse. Estas son las muertes. Miren, esto es lo que me pone triste, no tengo los datos para Antioquia y Colombia, porque ellos los pasan este año vamos a tener los datos de 2012, apenas ajustados. Tuvimos una tasa de 6.2, un incremento bastante alto con respecto al año 2011, tuvimos bastantes suicidios en el año 2012 y yo espero que este año esa tasa de 6.2 por lo menos baje a 5.5, no espero lograr la meta del 4.1, del 4.5, pero sí tratarla de bajar un poco. Miren cómo fue de alta. Comparado con Colombia, Antioquia y Medellín tienen una tasa muy alta para conducta suicida. Miren las edades, igual que en el intento, las edades principales de la población económicamente activa entre los 15 y los 34 años, que nos debe preocupar mucho. Aquí lo tenemos en mujeres y hombres, se presenta entre los 20 y los 29, los porcentajes más altos, y los hombres, contrario a las mujeres, son los que más se autoflagelan y fallecen por la conducta. Aquí también observamos en los meses, miren que igual que el intento, julio sigue siendo el más alto y noviembre, por eso yo les decía que tengo que esperar a noviembre, pues ya casi terminamos el mes, pero desafortunadamente a mí me llegan al finalizar para poder mirar cuántos suicidios tenemos y poderlos investigar. Miren los meses más altos que tenemos, así que como personal de salud tenemos que estar muy juiciosos con estos meses que estamos reportando aquí. Solteros igual,
solteros, pero más bajo para unión libre, pero la gran mayoría son personas solteras. Algunos no tenemos información porque son personas que son habitantes de calle, ya sea por intoxicaciones o por consumo, entonces no tenemos información de su estado civil. Estas son las tasas. Miren, las tasas, la más alta, desafortunadamente fue en Poblado, contraria a lo que veíamos en el intento que se presenta más en nuestra zona nororiental y en Villahermosa. Pero miren que Villahermosa, después de Poblado, es la comuna donde mayor número de suicidios tenemos. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Les voy a mostrar ahora cómo vamos en el año 2013, que es parecido a lo que vimos anteriormente. Miren que el sexo femenino sigue priorizando en el intento. Las edades, si bien bajó de 10 a 14 años, sigue siendo más alta entre 15 hasta los 34. Ya muy parecido a esta otra barra, pero la población económicamente activa es la que más se intenta suicidar. En este mes hasta junio tuvimos en mayo un incremento importante, cosa que no había ocurrido en el año anterior. Tuvimos 188 casos y fueron principalmente reportados por las escuelas, porque empezamos a vigilar todo lo que fueran las escuelas en el componente de conducta suicida y tenemos muchos casos que nos llegan a la EPD, a la IPS, a la atención. La mamá que le quita la correa al niño cuando se va a intentar autoflagelar por ahorcamiento, o la madre que le meta los dedos a la boca al joven para sacarle las pastillas y hacerlo vomitar, o aquella que le dicen, como ellos mismos los dicen en las entrevistas, no, es que yo le di un menjurje para lavarle el estómago. Entonces miren que muchos de los casos tenemos un subregistro importante, pero la ciudad está haciendo un esfuerzo para poder detectar estos casos. Este es un análisis de clúster, como ven acá, en distribución de los casos por intento. El coloreado que sale no es un coloreado al azar, es un coloreado importante que es a través de fórmulas estadísticas. Tenemos que aquí el 12 de octubre, Popular, Villahermosa sigue siendo la comuna donde tenemos más alto y nos preocupa mucho porque tenemos a Santa Elena en unos niveles muy bajos y no queremos que en cierto modo la parte espacial contamine, por decirlo así, los intentos. Entonces miren que si bien en los intentos veíamos que la comuna nororiental, que es esta, era la que más tasas altas tenía, miren que ahora se va trasladando al otro lado de la parte donde está Villahermosa, Buenos Aires, en la Candelaria, con clúster muy altos, que es el colorcito rojo que ustedes observan. Esto es la distribución de los casos. Ustedes van a ver en la distribución de los casos, cada uno de esos punticos verdes son los casos que nosotros tenemos. Tenemos aquí este corregimiento con algunos casos bastante importantes y tenemos mucha distribución en las comunas que les había mostrado ahorita. Este gráfico se los traje, está actualizado hasta la semana 38. Yo construí una mediana de casos porque ustedes saben que los promedios inflan los datos, entonces les construí una mediana por semana epidemiológica y vemos como en el mes de julio, el mes de mayo, que es entre las semanas 16 y 20, tienen unos incrementos importantes, y lo que les contaba el mes de noviembre y octubre. Este año hemos mejorado mucho, se han hecho muchas estrategias con las IPS para poder notificar. De ese 54% que visitábamos, ya lo llevamos en 67%. Yo espero que a finalizar el año alrededor del 70-72% de los pacientes que han visitado o han estado en una IPS sean visitados por nuestro programa de conducta suicida en la ciudad. Otra vez, estas son los solteros. Los solteros siguen siendo, y miren que igual para los intentos se comporta, y para no decir igual, muy similar a lo del año anterior. Y eso que este era solamente el primer semestre, con diferencias significativas entre los grupos. Miremos que siguen siendo los estudiantes igual, los desempleados, pero más las estudiantes mujeres, y los desempleados hombres tienen una participación importante, y aquí aparece una barra muy importante en este primer semestre en donde los empleados hombres tienen una
una intento de suicidio aparece contrario al año anterior. Entonces miren que es un fenómeno que no cambia en todo, pero sí trae elementos importantes. Miren ahora los estratos, miren que veíamos mucho que este era muy similar, el estrato 1 y 3, pero el 2 sigue siendo el más alto. Y tenemos que seguir incorporando las estrategias que se han hecho en las ciudades, principalmente en la comuna número 1, han mostrado alguna disminución, todavía no analizada de forma estadística para poderla comparar el impacto, pero si miramos en el estrato 2 sí tenemos un incremento respecto al año 2012. Seguimos viendo que ahora el de los días que más les gusta para autoflagelarse sigue siendo el domingo, especialmente para los hombres, pero aparece el día miércoles, contrario a lo que teníamos antes. El día miércoles es un día que les gusta mucho, en especial a los jóvenes, seguido del día sábado. Entonces miren que el fin de semana y la mitad de la semana se ha convertido en un día importante. Sin embargo, igual que veíamos en el 2012, la hora de las 19 a las 24 horas, o sea, la noche, es el horario predilecto para las personas. Ahí es donde buscan la pastilla, sin que nadie los vea, aprovechan que la gente está dormida, y ya después cuando los encontramos en la mañana, ya han tenido ya la droga, el elemento que hayan escogido para la intoxicación, que es el que más se presenta, ya ha hecho efecto en el organismo. Este es un mapa que me gusta mucho, quizás no lo puedan entender, pero se los voy a explicar. Es un mapa que me habla, es otro análisis espacial, que me habla de distribución de casos por kilómetro cuadrado. Es muy preocupante cuando uno tiene espacios en kilómetro cuadrado que se acercan al color rojo, porque tendríamos por kilómetro cuadrado entre 24 y 31 casos. Miren lo que yo les contaba del traslado de las comunas, hay una concentración de casos que se ven influenciados. Este análisis hay que tener cuidado porque son influenciados por el componente espacial. ¿Qué es eso del componente espacial? Los barrios que tengo cerca, las condiciones, los determinantes que tengo cerca en estas comunidades hacen que aparezca este color rojo para explicarles de una forma muy sencilla. Entonces tenemos una incorporación importante en análisis de densidades, en análisis espacial, sobre todo en estos barrios. Aquí les traigo nuevamente los antecedentes. Miren que se empiezan a incrementar, sobre todo en antecedentes médicos y psiquiátricos, y antecedentes de intento ha disminuido, ¿no? Aunque con respecto al año anterior, pero si lo comparamos, si fuera casi a final de año, sería casi más del 30% de lo que teníamos en el año 2012. Les traje que me gusta mucho, la población especial, porque eso ahora lo que nos piden analizar por población especial. Tenemos un porcentaje importante en el primer semestre de población LGTBI. Hay que ponerle mucho cuidado. La inclusión social de estas personas no ha sido fácil para la ciudad, sobre todo en los colegios. Entonces tenemos una participación importante de esta comunidad que tenemos que darles fortaleza psicosocial, sobre todo en las escuelas y en los colegios, donde están más estas personas. Miren las violencias, aquí se las traje ya no en tablitas, sino se las traje en un gráfico. Miren la violencia psicológica. Definitivamente la violencia psicológica es bastante importante en muchos casos, en el 99% y en algunos en el 100% de los casos por intento suicida habían tenido una violencia psicológica, seguida de la violencia intrafamiliar y sobre todo en las mujeres, en los hombres, ¿quién diría? Violencia sexual, el 95%. Esto es algo nuevo dentro de lo que va incorporando. Entonces miren que la conducta suicida cada año tiene un componente distinto, y no podemos como ciudad, como nos decía el doctor Linchinson, que vino de Canadá, nos decía ayer que en salud mental todos los años hay que analizarlo, que si bien hay estudios que hablan de un comportamiento, de unos estándares de factores de riesgo, tenemos que especificarnos en nuestras comunidades y mirar qué es lo que está cambiando, qué se está modificando y por qué. Entonces miremos aquí una modificación. Uno diría, uy no, esa barra puede estar equivocada, no, yo la revisé, ese azul sí son los hombres, y presentaban comportamientos de violencia sexual, algo muy raro que me parecía para este semestre. Tenemos entonces que en el año 2012 llevábamos 1.891 intentos. A junio de este año llevamos 858. Yo espero que
Si uno hace cuentas alegres, 8 y 8, 16, serían más o menos 1.600, 1.700 intentos, un poco menos que el año 2012. Esperemos que pueda ser de esta manera. Sin embargo, uno no se puede confiar, pero tratamos de que las estrategias que tenemos en la ciudad puedan ser útiles. Aquí les traje los casos por comuna que tenemos. Como pueden ver, hay algunos. Manrique le iba ganando a Villahermosa, que era la más fuerte en este sentido. Miren el mes para suicidio, esto ya es para el muerte, primer semestre, esto sí se los trae actualizado hasta el último mes, octubre, pero como vieron en el año 2012, junio, julio y noviembre presentan un mayor número de casos. Sin embargo, tenemos un promedio de 10 suicidios en la ciudad, una mediana, perdón, de suicidios de 10 en cada uno de los meses. Las edades, las que habíamos visto en el año 2012, siguen siendo las más altas. Nuestra población económicamente activa sigue siendo los casos que más se presentan. Esto está actualizada la semana 44. Y otra vez son los hombres, de los 71, estos son valores, no son porcentajes, sino que son el total de muertes. Esta es la frecuencia, llevamos 71 muertes hasta octubre, 71 suicidios. 50 de esos casos eran en hombres, comportamiento que no ha cambiado. Ya casi para terminar, pudimos realizar 995 visitas. De las muertes solo pudimos visitar 8 casos, porque son las que pueden entrar en el CIVIGILA, y desafortunadamente la parte intersectorial con medicina legal es muy compleja para que nos den un teléfono de una dirección. No hemos podido lograr esta articulación por todo lo que es el sistema penal acusatorio. No hemos podido llegar como a un acuerdo en que nos suministren información para visitar y poder reconstruir, a través de autopsia verbal y psicológica, reconstruir los casos. En el 2013, aquí está a mitad de año, 38 muertes, pues ya vieron el dato más actualizado, y hemos realizado 612 visitas de acompañamiento. Esto era lo que les traía para que conozcan el panorama de la conducta suicida. Yo sé que de pronto tienen muchas inquietudes o preguntas, pero es muy importante que hayan conocido el panorama de la ciudad para que sepan como profesionales cuáles son los factores que tenemos, qué es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a abrir la discusión a ver qué preguntas o inquietudes tienen. Bueno, aquí vemos, aquí ya tenemos una primera pregunta. Buenas noches. ¿Qué es una autopsia psicológica? Te cuento, las autopsias en el componente de reconstrucción de muerte se dividen en dos, en una autopsia verbal y en una autopsia psicológica. La autopsia psicológica se refiere a mirar los 3 esquemas de la reconstrucción de la muerte, que es mirar el ámbito familiar, el ámbito escolar y el ámbito de los amigos. Entonces preguntarle a cada uno de esos 3 ejes quién era esa persona, qué tenía, porque ustedes saben, si vamos a la familia, muchos de nosotros, la familia sabe la mitad, o nuestros padres saben la mitad de lo que somos nosotros. ¿Quién más conoce de nosotros? Muchas veces son nuestros amigos, o muchas veces es en el componente escolar, tiene una visión distinta. Entonces la idea de la autopsia psicológica es reconstruir la muerte a través de los 3 enfoques para poder saber cuáles fueron los factores de riesgo verdaderos que tuvo la persona para tener la muerte. Y la autopsia verbal es la recopilación como de las fuentes secundarias que uno tiene de todo lo que era su componente sociodemográfico que hacía, y esta información es más proporcionada por la familia, que es lo que más se acerca a lo que es la parte de la autopsia verbal. Entonces se manejan como los 2 componentes. Algunos en psicología solamente le dicen autopsia psicológica, no utilizan el término autopsia verbal, pero desde el componente internacional, sobre todo en Suiza, que tienen más suicidios, los países donde más tuvieron suicidios, incorporaron los 2 términos para tener una reconstrucción completa de lo que era la muerte. Aquí nos dicen que por favor repetir el número de la línea amiga, con mucho gusto. Es la línea 444-4448, repito, 444-4448.
hasta uno puede dice que falta mayor difusión de la ley 1616. Tienes toda la razón, Sor, tienes absolutamente toda la razón, yo no te voy a decir que no, pero estamos haciendo un trabajo importante porque es que la excusa, como en muchas cosas, y aquí me perdonan el tono, sino que a veces uno como que se molesta, pero sigue teniendo la paciencia, porque para trabajar en salud pública se necesita mucha paciencia y mucho amor y mucha tolerancia. Y es que estamos trabajando vamos a empezar a trabajar desde las escuelas, desde los COECOM, a difundir la ley de salud mental 1616 desde abajo, para que la gente empiece a exigir sus derechos, porque solo así se van a poner las pilas las IPS para incorporar el personal. Nosotros tenemos un esquema planteado desde el Acuerdo 05, que es el Acuerdo de Salud Mental en la ciudad. Entonces tenemos algunas estrategias que esperamos sean patrocinadas para el próximo año, pero sí tienes toda la razón. La Corporación Superarse nos dice cuál fue el número total de suicidios, entonces, en Colombia y en Antioquia el año anterior. Ahí tenemos las tasas, para tenerte si quisiera los datos, no les traje los datos. ¿Por qué? Porque recuerden que somos poblaciones distintas. Entonces, si comparamos, por ejemplo, 50 suicidios con 120 de Colombia, recuerden que ahí afecta el denominador es la población. Entonces tenemos que hacer tasas ajustadas para poder compararnos. Por eso es que yo les traje tasas ajustadas para podernos comparar con Colombia y con el departamento. Recuerden que cuando uno analiza este tipo de casos los debe transformar en tasas ajustadas, porque comparar casos no sería correcto. Estaríamos inflando o reduciendo la información respecto a esto. Pero si quieres, después anotas mi información o me das un correíto y te mando los datos brutos por si los necesitas, no hay ningún problema. Dolly de Bello Horizonte nos pregunta cómo activo la ruta del Sigila. Dolly, tú estás en la institución educativa Bello Horizonte. Si estás en el programa de escuelas y colegios saludables, puedes hablar con Melissa. Hay un formato que yo les envié que es formato de casos por fuera del Sigila, y ustedes me lo anexan con la historia psicosocial que manejan, si es de escuelas y colegios saludables o si es de escuelas por la vida. De igual manera, con Florencia pueden obtener el formato, y si no estás en ninguna de las dos, me escribes un correo electrónico que yo con mucho gusto te envío el formato para que me remitas los casos que detectes desde la escuela. Para eso está la ciudad, para seguir abordando estos problemas. Y si bien hay casos que ustedes manejan de forma puntual, hay unos casos que se les salen de las manos, y es importante que nosotros los tomemos desde la ciudad y podamos redireccionarlos a los programas necesarios. Marcela nos dice muchas gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar, por sacar el tiempo de ponerle cuidado a un problema de salud pública tan importante como es la salud mental. Miren que como profesionales ya se ha abierto un campo muy amplio para que la conducta suicida, y no solamente la conducta suicida, sino toda la salud mental tenga mayor fuerza. Entonces hay que hacer bastante movilización. Son nos dice que, doctora, ¿nos podría hablar un poco sobre cómo se determina el riesgo alto o bajo? Eso lo van a aprender aquí, no se preocupen que para eso es este curso. En próximas semanas yo no les puedo adelantar, van a tener una sesión, van a tener un manual exclusivo para ustedes donde van a poder mirar el riesgo en conducta suicida, cómo se mide el riesgo y qué tienen que hacer en cada uno de los riesgos. Entonces no te preocupes que en el transcurso del curso vas a obtener tu respuesta. Char LTHD nos pregunta si existe algún material que se trabaje a nivel de universidades para trabajar el suicidio de los compañeros por parte de la Secretaría de Salud. Claro que sí, hay algunos manuales, no son propios de la Secretaría de Salud, pero sí hay algunos para universidades. Te cuento que vamos a hacer algunos pilotos en las universidades el próximo año en conducta suicida y para consumos de sustancias, porque se ven relacionados mucho, sobre todo con el nivel académico y la deserción y los problemas de la familia y de dinero. Entonces sí te podría facilitar la información que tenemos para las universidades y cómo trabajarlo desde el ámbito institucional de la universidad. Me puedes escribir un correo electrónico, con mucho gusto te facilito el material. Yo digo que la labor más linda de salud pública es compartir lo que uno hace, lo que uno tiene. Yo tengo cantidad de información
se las puedo compartir con mucho gusto. Hay mucha gente que dice que el que tiene la información tiene el poder, pero yo siempre digo que el que tiene la información ha de difundir y compartir para poder hacer un cambio. Entonces no se preocupen por eso. Perdón por las mayúsculas, se me fueron, no te preocupes. Yo sé que escribir en mayúsculas es gritar, pero te entiendo perfectamente. No te preocupes. Sí, Alonso Escobar, 444-4448, esa es la línea. Otra, Emma nos pregunta quiénes operan la línea de atención. La línea la opera Metrosalud, es nuestro operador, pero es de la Secretaría de Salud de Medellín y tenemos personas de todos los componentes, el de la psicología, enfermería y trabajo social para poder atender a las personas que tienen una llamada. Corporación Superarse nos da las gracias. Emma nos vuelve a preguntar qué personal recibe la información o atienden. Ya te acabo de responder la pregunta en la línea. Personal altamente capacitado, entrenado para todos los componentes de salud mental, para consumo de sustancias, para conducta suicida, para violencias y para todo lo que son trastornos. Claudia Guita nos dice, buenas noches, yo laboro en el programa Jóvenes por la Vida, qué rico, servicios de salud amigable para adolescentes y jóvenes. Quisiera que se difundieran todos los centros de salud y unidades hospitalarias de Metrosalud. Estamos laborando psicólogos, los cuales atendemos a adolescentes y jóvenes independientemente de su afiliación. Me parece muy bien lo que tú dices. Yo recuerdo cuando nos capacitamos, no sé si tú estabas ahí con nosotros, se atienden independientemente del sistema, eso hay que difundirlo. Ahí también hay una atención psicosocial que pueden hacer una redirección a los programas desde servicios amigables en todos los puntos que se tienen para ayudar. Te agradecemos mucho ese aporte que nos tienes. Solberby nos pregunta, es tarea de nosotros en educar toda la población en cuanto a salud mental. Tienes toda la razón. Es una tarea de nosotros desde la casa. El doctor Posada, que es un experto en salud mental a nivel nacional y trabaja en la Universidad de Harvard, siempre nos ha dicho que comienza por la mamá. ¿Sí? La mamá es la primera que tiene auxilios psicológicos para muchas personas, entonces desde lo más inferior y desde toda la primera infancia tenemos que trabajar este componente. María Rosario Sanitas dice que a mí me parece que el problema sigue siendo más de adentro de la familia y sus valores. Creo que nos quedamos cortos en el trabajo, entre la violencia y la felicidad, el cambio de pareja, los hijos quedan en el aire. Es cierto, pero recuerda que muchos factores son modificables dependiendo de la comuna donde estén las personas. Nosotros tenemos una ciudad muy diversa en todas las comunas, entonces tenemos que mirar cada uno de esos factores de riesgo, cómo se comportan, porque mira que el poblado, los jóvenes son muy aislados. Incluso hemos tenido visitas de padres psicólogos en donde no dejan que el joven vaya a la atención en salud por temor, porque es psicólogo. Entonces, bueno, yo psicólogo, mi hijo se intenta suicidar, ¿no? Tenemos que salir de todos esos paradigmas y de todos esos esquemas. Y es tarea propia de nosotros, de nuestra familia, de propender por la felicidad, como le digo yo. Y son modelos que han tenido bastante importancia para ciudades saludables, porque no solamente reducir indicadores, sino que también mirar cuál es la reducción de indicadores y cuál es la calidad de vida que tienen las personas. Carla nos dice muchas gracias, muy claro el tema. Me alegra mucho que haya quedado muy claro el tema. La idea es que ustedes tengan el mejor componente, tengan las herramientas suficientes para salir y hablar de conducta suicida en la calle y difundir la información que ustedes acaban de ver acá. Él nos da las gracias y felicitaciones a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. También nos dicen, genial, ¿cómo me lo podrían facilitar? El compañero les va a contar cómo pueden acceder a la presentación. ¿Cómo te puedo facilitar la información? El correo que pueden escribir, silvana.zapata@medellin.gov.co. Ahí me pueden escribir y solicitar. Silvana, por favor, no se te olvide información sobre conducta suicida. Tienes datos relacionados con el riesgo psicolaboral. Desafortunadamente te cuento que en lo laboral en la ciudad hay poco o nada. O sea, yo soy muy clara y soy muy objetiva. Sabemos que en la ciudad tenemos nuestras dificultades, pero este año apenas desde junio se empezó a fortalecer el equipo de trabajo de salud laboral. Entonces tenemos muy poco, incluso para hacer el análisis de situación de salud en todo el resto de las enfermedades fue muy complicado. Y si no teníamos en las enfermedades más comunes transmisibles y crónicas, ahora imagínate en salud mental. Pero vamos a trabajar en ello.
No será a corto plazo, no te puedo prometer nada, pero sí vamos a trabajar a largo plazo. Buenas noches, excelente conferencia. ¿Qué estadísticas existen respecto al personal de salud? Tenemos un estudio del San Vicente, solamente hay un estudio del San Vicente en personal de salud, sobre todo porque aquí llegan pacientes con muchísimos traumas, pero ya es un estudio viejito. Sí, es una buena pregunta, porque los fortalece a ustedes si están haciendo estudios de maestría o especializaciones a que se inquieten por este tema, a investigar. Incluso me gusta mucho tu pregunta porque no la tenía pensada para el componente de gestión del conocimiento que se va a hacer en la Secretaría para el próximo año. Me gusta mucho tu pregunta y la voy a incorporar en todas las preguntas que tenemos por resolver de la Secretaría para investigar. Sorbolvi nos pregunta cómo tener salud mental adecuada cuando vivimos en un país de violencia y a nivel interno se ha incrementado tanto la violencia intrafamiliar. No te preocupes que la Secretaría de Salud sacó un rubro importante en violencia intrafamiliar y vamos a montar el plan de violencias para la ciudad. Para violencia intrafamiliar, ya tenemos uno para violencia sexual y sabemos que es un problema, que es un factor de riesgo y vamos a mirar también cómo vamos a modificar esto, que igual, como les digo, no es a corto plazo, es a largo plazo, pero es desde abajo, desde la comunidad. Tenemos que hacer gobernanza, grábense este nombre, gobernanza, no es solamente gobernar por gobernar o politiquería, gobernanza que incluye desde la persona más abajo de que está en la casa, la madre de familia, hasta ese secretario de salud o ese alcalde. Entonces tenemos que incorporarlo todo. ¿Hay algún, Wilson nos pregunta si hay algún estudio respecto a la afectación de la familia de allegados de personas de conducta suicida? Sí, en Bogotá hay uno, la Universidad Nacional tiene uno. Cuando yo entonces escribí una propuesta para autopsia verbal y psicológica, encontré un estudio cualitativo donde se mira el nivel de afectación y en donde las personas más allegadas a estas personas después tenían intentos, sobre todo en personas fallecidas, tenían intentos por la falta o por, yo lo miro más como un duelo, en donde sienten que la otra persona los llama, los busca, que vente conmigo, pero se ha comprobado que es referente especialmente al duelo. El número de cédula S nos dice muy claro y preciso la exposición de hoy, herramienta necesaria para mi quehacer profesional y la población objeto de mi labor. Me alegra mucho escuchar eso. Personas con discapacidad, muchas de ellas adquieren la discapacidad después de un intento, tienes toda la razón. Hay que trabajar mucho en ellas, además porque es población económicamente activa. Emma nos dice gracias, Rosario, gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas. Ya les mandaron, Alonso ya les mandó donde registrarse. Les repito mi correo, silvana.zapata@medellin.gov.co. Yo les agradezco mucho la presencia, les deseo una feliz noche y cualquier duda, inquietud, con mucho gusto la entenderé. Que estén muy bien. Hasta luego.